Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Viajando por el Arte. Recuerden que les hablan sus analistas favoritos, Paula, Tomás. Juanita. y yo, Ángela. Hoy les compartiremos sobre nuestro último viaje a Madrid, España, por el Museo del Prado. Ay, sí, fue increíble. Sí, vimos muchas obras, pero en definitiva mi favorita era El juicio de París de Rubens. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de esa obra? En realidad fueron muchas cosas, pero en especial la luz y la tonalidad que se utiliza para resaltar la belleza de las mujeres, su armonía y también su sensualidad. pienso lo mismo que tú, pero me gustaría añadir a eso la tensión que tienen los personajes. Me gustaría saber cuál es la historia contenida dentro de la obra. Entonces, empecemos el análisis. Podemos empezar con su contexto histórico. Pues la verdad, yo ya me adelanté un poco e investigué más a fondo sobre su historia. Resulta que esta obra fue un encargo del rey Felipe IV de España, según la quería para decorar el Salón de Espejos del Alcázar en Madrid. Justo había leído que esta es una de las obras más reconocidas de Rubens. Se sabe que Peter Paul Rubens fue uno de los artistas de corte y trabajó para reyes con mucho poder en toda Europa, como lo fue el rey Felipe IV, además de que este trabajo lo realizó a sus 60 años, cuando estaba en la cima de su fama y fortuna, por allá en el año 1636. Bueno, chicas, quiero que hablemos de lo que estamos viendo en la obra. Me gustaría analizar con ustedes. Primero que todo, vemos tres mujeres semidesnudas que solo las cubren unas mantas o un tipo de tela, y sus miradas brillantes que son dirigidas a uno de los dos hombres, el que se encuentra sentado con una posición de análisis y juzgamiento. Es este hombre que están mirando, pero también con una mirada de tentación. En la obra vemos al otro hombre que está parado sosteniendo una manzana dorada, la cual mira con deseo y tiene unas alas peculiares en su sombrero y en su pie. Alrededor de los personajes vemos diferentes animales como un pavo real, un perro, algunas ovejas y un búho. Además, en el fondo apreciamos un paisaje natural muy hermoso con colores que resaltan en la obra y nos dan cierta armonía. Bueno, ahora quiero que hagamos el viaje a la época y les contaré un poco sobre los personajes que vemos en la obra. Quiero que veamos a París, el hombre que está sentado con la mano en el mentón y una postura pensativa, pues les cuento que este es el foco de la escena. Lo que le subrayamos es el dilema de la tensión entre los regalos que le ofrecen las diosas. No cabe resaltar la mirada de París hacia Afrodita, quien le ha prometido el amor de Helena. Indica su elección y predestinación del destino de Troya, que será destruido en este mismo juicio. Les cuento también un análisis que hice de las tres diosas. Comenzaré con Afrodita. En la pintura de Rubens, Afrodita está representada como una figura más sensual, con una postura relajada y una expresión amable y atractiva. Su desnudez es un elemento clave que resalta su belleza y su conexión con el amor y la fertilidad, como la diosa del amor. Ella es la más sugerente de las tres, ya que está en el medio y es también un foco en la obra. Las diosas son un foco en la obra. Hera está representada de manera imponente y majestuosa, con una postura erguida y un aire autoritario. Como la diosa del matrimonio y la realeza se muestra digna y seria con una mirada profunda que refleja su carácter protector y dominante, ya que esta es la reina del Olimpo. Atene. Aunque también es majestuosa, se presenta con una actitud más intelectual y seria, menos asociada a la seducción que las otras dos diosas. Rubens la plasma como con una armadura al lado suyo, simbolizando su rol como la diosa de la guerra y la sabiduría. Ella también está en una postura más contenida y refleja un carácter más estratégico y racional. Les cuento más, esta pintura es rica en texturas sensuales, en especial las carnaciones de los cuerpos. La técnica que este maravilloso artista, como lo es Rubens, es conocida por su capacidad para crear una sensación de sensualidad a través de la piel y los colores vivos. Y toca un tema muy recurrente en tus obras, que son el tema mitológico, como lo menciona John Rupert. Y dice, el juicio de París no solo es una muestra del talento de Rubens para el color y la forma, sino también de su profundo entendimiento de las complejidades de la mitología clásica, donde los dioses no son simplemente entidades espirituales, sino reflejos de la humanidad misma.
Y también, como lo dice Erwin Panofsky, Rubens demuestra en el Juicio de París un dominio único en la figura humana, transmitiendo de manera casi palpable el deseo y la vanidad, utilizando la piel y las formas humanas como vehículos para la expresión emocional, y siendo un maestro de representación de las armonías en las formas humanas. Para concluir mi análisis, chicas, les diré que el Juicio de París de Rubens es una obra que explora de manera profunda los temas de belleza, el poder y el deseo, a través de las tres diosas, cada una con sus características particulares. Rubens presenta un dilema universal, la toma de decisiones basadas en la apariencia y las promesas. Claro, así es, Tomás. Y si observamos con detalle cada elemento dentro de la composición, nos damos cuenta de que efectivamente se refuerza el mensaje de la narrativa presentada. Haciendo un análisis un poco más formal, empezamos desde lo más básico, el punto. Vemos que el autor lo presenta como un objeto generador de forma y que va conectando además con la jerarquía y el ritmo dentro de ella. Por una parte, el círculo que funciona como punto focal nos muestra la relevancia de los personajes femeninos y cómo desde la centralidad de ese plano se desprende la dirección visual narrativa que se dirige hacia los personajes masculinos Paris y Mercurio. Pero esperen, en este recorrido visual otro punto focal con menor jerarquía pero de gran relevancia es la manzana dorada, que al fin y al cabo es en torno a ese objeto que se desarrolla la escena y pues el conflicto en sí. Ese es el premio por el cual las diosas muestran tal interés. Para complementar este análisis, como lo mencionaba anteriormente, el ritmo también se observa partiendo desde la centralidad del plano derecho en donde se presenta a las diosas y que intencionalmente enfoca a Afrodita. Pues sabemos que la ganadora de la contienda es ella y que además muestra una secuencia progresiva desde la organización de la composición. Ahora, con respecto a la línea, vemos que hay una predominancia de las líneas orgánicas, que tienden más a lo pictórico. Sin embargo, pues hay líneas más definidas como las que vemos en el velo de Atenea, que sirven como líneas de contorno. De manera similar observamos predominio de figuras orgánicas, pero también hay presencia de figuras geométricas como en la manzana dorada o los detalles pequeños en la corona de Hera. Adicionado a esto, la textura que encontramos de tipo visual da la apariencia de profundidad y realismo a la obra. Por otra parte, podemos identificar que es un formato horizontal que tiende a ser una narrativa histórica, ¿no? En este caso, como sabemos, pues narra esta escena de la mitología griega. Junto a ello, dentro de la composición vemos algunos principios ordenadores, como por ejemplo la dirección lineal, que aporta equilibrio con los ejes, los planos enteros que junto al espacio con estructura de perspectiva cónica, pues nos permiten apreciar la obra como si el espectador estuviera dentro de ella, justo enfrente siendo testigo del suceso. Finalmente, me parece importante resaltar la jerarquía tanto de tamaño como de color. Siento que la iluminación de los personajes fortalece tanto su posición, sus atributos, como su papel en la misma narrativa. Y es que el color es fundamental en esta obra. Tal como lo mencionaba Warshawskaya, según Rayel de Piles, Rubens era un brillante maestro del color. Y es que particularmente en el Juicio de París se aprecia el uso de colores de tipo sustractivo, dado que para su realización se usaron pigmentos de óleo sobre lienzo. Podemos ver también una alta luminosidad y saturación media en el color. Con ello se observa sistemas de contraste entre colores cálidos y fríos, en donde predomina una composición triada de color, manteniendo armonía entre matices como el amarillo, el azul y el rojo. Sin duda, esta combinación genera contraste en los escenarios presentados, ¿no? Uno que está en calma y otro que está en tensión por la misma situación de decisión del momento, reforzando así la narrativa propia de la obra. Relación con el contexto histórico y cultural. También sabemos que esta obra se presenta en la época del Barroco, donde pudimos darnos cuenta que en aquella época algunos temas y preocupaciones que se presentaban principalmente eran la influencia del humanismo y el Renacimiento, donde en los siglos XV y XVI Rubens representó esta tradición humanista, exaltando la mitología y la figura humana. También en este momento del barroco, en el siglo XVII. En aquel tiempo, las principales características se reflejaban en el periodo del dinamismo, donde se presentaba la exaltación de la belleza y el movimiento. Rubens, por medio de esta pintura, mostraba este tema reflejado en las poses que las diosas mostraban, los colores vibrantes y el uso de la luz. El simbolismo que Rubens, a través de su arte, usaba y aplicaba las expresiones políticas y religiosas, como demostración del poder, la moral y el destino. Muchas de estas obras eran pedidas por medio de la realeza europea
de esta época, como lo fue este cuadro del cual estamos hablando, y la ideal de la belleza femenina en esta época. Los cuerpos se reflejaban de manera voluminosa y con mucha sensualidad. No dejamos a un lado los cambios que se han presentado en aquella época, la actualidad de esta obra, principalmente en temas de la belleza. Hoy en día, los estereotipos de cuerpo son mucho más diferentes y por lo mismo aceptados. La forma en que aquella época se consideraba un cuerpo ideal hoy es más variable. La influencia del poder de ese momento, la realeza europea era quien principalmente tenía el poder en aquello, mientras que en la actualidad, principalmente la inteligencia artificial y las plataformas digitales es donde permite tener más público, dando más información que en aquella época. El rol de las mujeres en la sociedad es otro tema que ha cambiado bastante. Mientras en la obra las mujeres transmiten belleza y deseo por medio de su sensualidad, en estos momentos las mujeres se destacan por otro tipo de capacidades y no solo por su físico, por medio de sus derechos y forma de afrontar todo lo que pasa. Bueno chicos, ya teniendo en cuenta estas referencias de información, podemos dejar como certero el mensaje de Rubens en la obra, al lograr expresar y crear una conexión con la historia, ya que sin antes conocerla y como primer reflejo de la pintura tenemos esta referencia de sensualidad en las diosas, el aire de misterio en París y la manzana de la discordia. Esta escena nos relata claramente el deber de París para tomar una lección hacia la mujer más bella y brindarle su premio. El juicio de París es una pintura como un reflejo mitológico griego. Por medio de ella encontramos temas de impacto como lo son la belleza, las decisiones y las consecuencias de estas. Mi primera impresión y lo que sentí al apreciar esta obra fue admiración hacia las mujeres, ya que con la luz reflejada en ellas resalta su belleza y sus movimientos sensuales, lo cual nos permite tener una admiración hacia la belleza de ellas. Las tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, representan no solo la belleza, sino también el poder, la sabiduría y el deseo, dejando a París atrapado en esta decisión, generando un aire de angustia y tensión en la obra a través de su ceño y el posicionamiento de su cuerpo. En este momento comprendí que su decisión va más allá de una simple elección estética, porque como en la obra esta decisión trajo consigo una tragedia por su pueblo, esto puede ser un reflejo de cómo en el momento en que tomamos decisiones difíciles nos enfrentamos a sus consecuencias, sin antes conocerlas y sin ser conscientes de a qué nos vamos a enfrentar por conseguir este deseo. La obra nos hace reflexionar en cómo se toman estas decisiones, mostrando una realidad que hoy en día se sigue viviendo, al demostrar cómo estas diosas utilizan diferentes estrategias para ganar un título, hasta el punto de no medir las consecuencias de estas. Ellas, al ofrecerle estas propuestas a París, lo llevan a cuestionarse en cómo cambiaría su vida en cada una de ellas, a lo que París da elección a su deseo carnal, como la propuesta de Afrodita de darle por compañera a la mujer más hermosa del mundo, evadiendo la razón y siendo guiado por un deseo carnal, tal cual como lo seguimos apreciando en la humanidad hoy en día. Se podría decir que muchas veces tomamos decisiones precipitadas dejándonos llevar por la fuerza del amor y el deseo, sin tomar en cuenta la razón y las consecuencias de estos deseos, tal y como le sucedió a París. Estas decisiones individuales demuestran el poder ético y moral que tiene la belleza a lo largo de la historia, en cómo se toma esta lucha por la belleza y los medios que se usan para conseguirla, llevando consigo consecuencias de pleitos entre naciones y la misma división de ellas. Rubens, por medio de esta escena, nos recuerda que nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la sociedad, de cómo la toma de estas decisiones tan difíciles como lo son el conseguir la aprobación y el deseo de conseguir lo inalcanzable, nos lleva a tomar decisiones que realmente no reflejan nuestro ser. Podría concluir que por medio de la obra de Rubens, más que apreciar una obra de un mito antiguo, nos da una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre cómo tenemos sobrevalorada la belleza y sobre cómo estas elecciones pueden afectar en nuestro presente y en el futuro de la historia. Creo que el mensaje de Rubens fue claro y logró su objetivo. Y bueno, queridos oyentes, creo que con esto podemos concluir nuestro análisis de esta increíble obra, El juicio de París.
Esperamos que hayan disfrutado del contenido y los haya llevado a reflexionar sobre el papel del arte en los diferentes contextos y cómo este mismo afecta la forma en que los elementos de una composición son ubicados para comunicar un mensaje y portar un significado. Cuídense mucho y los esperamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Viajando por el Arte. Bye.